Bueno, muchachos, déjenme ya aquí comparto pantalla. Listo. Entonces, bueno, muchachos, primero que todo, saludarlos nuevamente. Como les estaba comentando, ahorita que iniciamos, pues la sesión de hoy, la verdad, es muy corta porque es algo que ya se ha realizado, ¿cierto? Pero pues ya les voy a explicar también mucho el porqué de eso, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar primero revisando las actividades. Las actividades de esta semana son taller sobre validación de documentos y diseño de instrumentos para la verificación de artefactos. Esto que estábamos viendo acá, ya digamos que hemos hecho algo muy similar, ¿listo? Esta parte. Pero pues ya les voy a comentar el por qué y pues obviamente tiene una razón muy importante del tema. Entonces, para eso vamos a revisar la guía de aprendizaje, yo ya tengo todo acá buscado, y la primera parte o la primera evidencia es el taller sobre validación de documentos. Dice, el proceso de evaluación en el desarrollo de un sistema de software es una etapa clave. Por esa razón, a medida que se va avanzando, se intenta que la detección de defectos se haga antes de lo posible y tenga menor impacto en el tiempo y esfuerzo de desarrollo. Por consiguiente, esta actividad se centra en la elaboración y verificación de evaluación de los artefactos de software con base en los estándares para el desarrollo de software. Lo primero que se debe llevar a cabo es la lectura del componente formativo llamado validación de documentos. Ese componente, muchachos, nosotros ya lo vimos en la fase de análisis. ¿Listo? Este material ya yo lo revisé, es el mismo material, entonces podemos, obviamente ahorita lo vamos a mirar, pero pues muy como por encima, ¿no? Entonces hay que revisar ese, igual pues si usted no lo han leído, no lo han revisado, pues ahí está el material para que ustedes lo revisen. La primera evidencia es un taller sobre validación. La verdad está muy sencillo y es un taller que responda a estas 6 preguntas. Dice, existen varias formas de evaluar un conjunto de artefactos y su relación con uno o más proyectos. Por lo general, se enfocan en el grado de utilidad de cada artefacto para cubrir metas específicas. Además, se debe profundizar sobre el tema y consultar material complementario. El taller pues, se compone de esas 6 preguntas que son, primero, ¿qué es un artefacto? Segundo, ¿qué tipos de artefactos existen? Tercero, ¿qué es la evaluación de artefactos? Cuarto, ¿cómo se realizan? Quinto, ¿qué instrumentos se utilizan? Y por último, ¿qué resultados se obtienen? ¿Listo? Entonces, esa es la primera evidencia, es resolver estas preguntas y ya, y presentarlo, obviamente, como siempre lo solicitan, ¿cierto? Y subirlo como tal, y ya, en formato PDF. ¿Listo? La siguiente evidencia ya es el diseño de instrumentos para la verificación de artefactos. O sea, aquí sí ya tenemos que hacer algo adicional. Dice, según la IEEE, en el 2004, las pruebas de software consisten en verificar el comportamiento de un programa dinámico a través de un grupo finito de casos de prueba, debidamente seleccionados del típicamente ámbito de ejecución infinito, en relación al comportamiento esperado. Es por esto que la verificación de software es un componente fundamental del proyecto. Su objetivo principal es asegurar que la solución informática cumpla por completo, todos los requisitos y objetivos planeados. Elementos a tener en cuenta. Primero, se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo portada, introducción y conclusiones. Segundo, diseñar los instrumentos de verificación para la verificación de artefactos. Tercero, debe contener toda la información que se necesite. Cuarto, la lista de chequeo debe ser corta, concisa y entendible. Y quinto, debe estar redactada en un lenguaje sencillo, comprensible y con buena ortografía. Y por último, el formato debe ser amigable y con buen diseño. ¿Listo? Y pues aquí ya nos dice dónde subirlo. Bueno, esas son las 2 evidencias. Entonces, uno es un taller, que son solamente 6 preguntas. Es, digamos, buscar o tener en cuenta el material, pero aparte de eso nos pide que hagamos una consulta, digamos, adicional del tema, profundizar en el tema es obviamente buscar más material. Y la siguiente ya es el diseño de instrumentos. Entonces, en este punto, muchachos,
digamos que lo que les decía, eso ya lo habíamos, el material al menos ya lo habíamos revisado y eso también tiene algo muy similar a una evidencia que se hizo en análisis, que también era desarrollar instrumentos para verificación de documentos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento nosotros ya estamos cerca, si ustedes ven, ya estamos cerca de terminar la siguiente fase y en ese momento tenemos una serie ya de documentos que se han desarrollado en la fase de análisis, ¿no? Pero en la fase de planeación. En este caso, pues, hemos hecho diagramas de modelo relacional, se ha mejorado, se ha pulido el diagrama de clase, se ha pulido otros diagramas, ¿cierto? Que sean, digamos, el diagrama de despliegues. Entonces, todos esos elementos son elementos que se han manejado en esta fase. Lo que pasa es que, y aquí es el por qué se está, digamos, por qué estas evidencias acá y por qué son tan parecidas. Porque lo que pasa es que en el desarrollo, en el proceso de desarrollo de software, siempre tiene que ir inmerso a la calidad de software, ¿listo? La calidad de software, pues, es todo aquello que nos permite validar y verificar que se esté haciendo con todos los estándares el desarrollo de un proyecto de software. Entonces, tanto digamos en el programa, esa competencia de calidad se ve en todas las fases de desarrollo, ¿sí? O sea, se ve tanto en análisis como en planeación, ejecución y en la evaluación del programa de formación. Y pues obviamente, recuerden que es muy similar al proceso de desarrollo, pues entonces también es similar al proceso de desarrollo. Entonces, por eso en cada fase vamos a ver algo similar donde tengamos que verificar o hacer validación de lo que se ha construido en la fase. Por eso acá dice diseñar instrumentos de verificación de artefactos, ¿listo? Obviamente, ya los artefactos acá no son, por ejemplo, requerimientos, no son, por ejemplo, los casos de uso, ¿sí? No son, digamos, de pronto si se hizo prototipo o las historias de usuario, no, porque eso ya quedó en la fase de análisis y ya se le hizo su respectiva verificación, su respectiva validación de documentación o de documentos a ese, digamos, a ese material o a esa documentación que se levantó o se realizó en la fase de análisis. Ahora lo que necesitamos nosotros hacer es lo mismo, pero a los que se ha realizado en la fase de planeación. Entonces, es por eso que aquí la evidencia es muy parecida y obviamente incluso el material pues, de lectura es incluso el mismo porque pues vuelve y toca el tema de cómo crear los documentos o los instrumentos de verificación. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, nos dice en uno de los puntos que dice que toca diseñar los instrumentos de verificación para la creación de artefactos, dice, la lista de chequeo debe ser corta, concisa y entendible. O sea, casi todo lo que vamos a hacer es construir listas de chequeo. ¿Listo? ¿Sobre qué vamos a construir listas de chequeo? Entonces, sobre los artefactos. Y bueno, ¿y qué es un artefacto? Los artefactos, pues, son todos, digamos, esas diagramas que se han realizado en la fase. O sea que cuando hablamos de un artefacto, pues estamos hablando de el diagrama de clases, el modelo relacional, el diagrama de despliegues, todo lo que se ha hecho, todos los, digamos, esos elementos que se han entregado, que se han realizado, son los artefactos del proyecto. ¿Sí? Recuerda que cuando nosotros aquí estamos en un proceso de construcción de un software, desde la fase de análisis, nosotros estamos como anexando nuevo material a nuestro proyecto. Recuerde que nuestro proyecto se va alimentando y es como el fin de todo es nuestro documento de especificación de requerimientos, que es el SRS. Ese documento se sigue alimentando con todo lo que se está haciendo, ¿cierto? Y ya pues lo que nos está pidiendo acá es eso, que hagamos una verificación de lo que se ha hecho en la fase de planeación. Entonces, si nosotros vamos a verificar nuevamente el material, que incluso yo lo estaba revisando ahorita, hace un rato, como les decía, este material nosotros ya lo hemos visto. Entonces, por ejemplo, acá dice informe análisis, ya no es un informe, ¿sí? Porque el informe, pues como ya sabemos, viene de la fase de análisis como tal. ¿Listo? Pero sí hay que analizar algunas cosas. Por ejemplo, dice proceso de búsqueda de la información, evaluación y síntesis de las fuentes. Entonces, por ejemplo, en la fase de análisis nosotros hacíamos eso. Se hacía un proceso de búsqueda de información y se hacía una evaluación de si las fuentes donde se estaba tomando la información era correcta, era
digamos, la información era verdadera, ¿sí? Que no fuera información no oficial, sino más que todo oficial durante los procesos de análisis. Entonces, esto mismo nosotros también podemos tenerlo en cuenta para nuestra evidencia estadística que se está realizando. Fuentes de información, entonces también todos aquellos medios por los cuales conseguimos, todo eso podemos revisar, ¿no? Bueno, estos fuentes primarias, esos datos son lo hemos visto, como le digo, observación directa, como le digo, esto es de la fase de análisis, observación indirecta. Pero por acá tenemos introducción, tema del documento, objetivo, metodología, contenido. En esto, por ejemplo, cosas que podemos volver a leer si se necesitan, ¿sí? Pero lo que más me interesa es esto, instrumentos de medición y verificación, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de los instrumentos tenemos la lista de chequeo, que como le digo, es la que más se va a usar. Entonces, aquí pues está el video sobre qué es la lista de chequeo, y aquí pues obviamente hay unos pasos a tener en cuenta para la lista de chequeo. Entonces dice determinar el ámbito y la información que se desea evaluar o obtener. Diseñar el formato de verificación. Diligenciar la información en el formato de verificación y registrar la información en una base de datos. O sea que para hacer un instrumento como una lista de chequeo, pues digamos que lo más importante es el primer punto, que es saber qué es lo que se va a evaluar. ¿Listo? Entonces, si yo tengo por ejemplo, si yo voy a evaluar el modelo relacional del proyecto, entonces yo puedo construir una lista de chequeo basados en el modelo relacional. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Ya vamos a mirar eso. Por ejemplo, tenemos una lista de información, bueno, Eso es una lista de chequeo, ¿no? Entonces, ustedes pueden abrir un Excel, por ejemplo. Ustedes pueden abrir un Excel. ¿Me confirman si están viendo pantalla? ¿Están viendo la pantalla bien? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, las listas de chequeo siempre tienen que tener un criterio, ¿no? Entonces, ustedes pueden poner, no sé si yo tengo lista de chequeo, espérenme, reviso acá. Ficha, lista de chequeo de proyecto. Bueno, sí, por acá creo que tengo algo. Aquí también. Estas listas de chequeo son las que, por ejemplo, en el SENA yo utilizo para, pues es como el formato, ¿no? El formato como tal, pero ese formato sirve, ¿no? Vamos a hacerla acá más que en el Excel, voy a usar este ejemplo. Entonces, por ejemplo, mire, lista de chequeos, entonces usted puede poner acá, lista de chequeo para, espérame un momento, entonces lista de chequeo para verificación del MER, modelo relacional, ¿no? Entonces aquí, bueno, ustedes pueden cambiar eso, pueden poner, por ejemplo, voy a cambiar aquí el nombre, voy a ponerlo por acá en documentos. Ejemplo, lista de chequeo. Listo, ahí vamos a guardar. Entonces, acá ustedes pueden tomar, por ejemplo, en lugar de eso, nombre del proyecto. Nombre del proyecto, ¿cierto? Entonces, ustedes ponen acá software para el cultivo, para la gestión del cultivo de café, ¿cierto? Listo. Aquí ustedes pueden poner el nombre o los integrantes, entonces ustedes pueden poner ahí integrantes. Esto es un formato que ustedes lo pueden hacer como quieran, ¿listo? Ahí está Pedro, está Juan, está María, y así. Nombre del proyecto, bueno, ustedes toda esta parte la pueden... fase, de pronto, ejecución, pueden dejarla. Y ya. Entonces, acá, el formato que, por ejemplo, yo siempre he manejado es algo muy así, ¿no? Una lista de chequeo son los criterios de evaluación. Entonces, los criterios de evaluación, ¿sí? Un segundo, porque se está mal. Esta no, está fotografía. Listo. Así. Entonces, los criterios de evaluación son esos puntos que nos está diciendo el material que se debe tener en cuenta para evaluar. ¿Listo? O sea, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Determinar cuál es la información. Entonces,
Por ejemplo, si ustedes van a evaluar el modelo relacional, pues hay que tener en cuenta puntos principales del modelo relacional del proyecto. Entonces, por ejemplo, el modelo relacional contiene las relaciones basado en el estándar, puede ser, o de un modelo entidad-relación. Puede ser, sí, o sea, que si están bien relacionadas, si contiene toda la información, se puede poner acá. Cada relación tiene, contiene un nombre, por ejemplo, contiene un nombre, ¿sí? Espérame, está basado en el estándar. Cada relación contiene un nombre que hace referencia de cómo se relacionan las entidades, ¿sí? Listo. Referencia como estándar. Listo. Entonces, miren, ahí está. Recuerden que voy a llamar acá base de datos PPT. Recuerden que para ver algo muy rapidito, en el modelo relacional, ¿cierto? Entonces, de base de datos, más atrás. Acá, entonces, por ejemplo, recuerden que hay que hacer también, por ejemplo, la multiplicidad, ¿sí? Hay que decir, por ejemplo, cosas como se me está olvidando, las tablas pivote o las relaciones de muchos a muchos, si de pronto involucramos las llaves primarias, ¿sí? La multiplicidad, ¿qué es esto? Entonces, todos esos puntos usted los puede colocar acá, ¿de acuerdo? Entonces, usted hace una lista basado en, por ejemplo, revisar el MER del proyecto, ¿sí? Que contenga toda la información. Entonces, usted puede buscar, bueno, qué elementos debe tener un modelo relacional para estar correcto. Usted puede hacer la consulta, puede verificar, ahí le dice, no, pues debe tener los nombres, debe tener las relaciones, debe de, por ejemplo, lo que les decía, debe tener, por ejemplo, el paso de las llaves primarias, volverlas foráneas, debe tener, digamos, la multiplicidad, ¿cierto? Los nombres claros, en algunos casos piden que, por ejemplo, sea singular, ¿sí? Cosas por el estilo, que los nombres de los campos estén completos, que se use un estándar, bueno, muchas cosas. Entonces, ese puede ser una lista de chequeo. Después usted hace la verificación de otro artefacto, por ejemplo, el diagrama de clase. Entonces, hace otra lista de chequeo, ¿cierto? Para la verificación del diagrama de clases. Del diagrama de clases, pues ya ese digamos, ahí tenemos cosas, por ejemplo, como si el diagrama contiene herencia. Recuerden que en el MER también de los puntos que se requerían, se hablaba de la normalización, ¿no? Que si se le aplica normalización al tema del MER de base de datos, del proyecto. Volviendo al tema del diagrama de clase, entonces, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Que si existe herencia o se ve la herencia o se ve, por ejemplo, la asociación, la multiplicidad, que si se identifica correctamente los nombres, por ejemplo, de los atributos, de la clase, que si se aplica encapsulamiento a cada uno de los atributos dentro de la clase, cosas por el estilo. Entonces, ustedes hacen una lista de chequeo exactamente igual y así con todos los artefactos, todo lo que digamos en esta parte de planeación se ha trabajado. Entonces, nosotros hemos trabajado con diagramas de despliegue, ¿cierto? Hemos trabajado con diagrama de clases, hemos trabajado con, yo creo que no es más, ¿no? Y con el tema de modelo relacional. Creo que no es más lo que se ha trabajado en la fase de planeación, porque eso es algoritmia, fundamentos de programación, sí, son como 3 nomás que se han trabajado.
Si ustedes tienen más diagramas que hayan hecho, pues obviamente también lo hacen. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Esa es, digamos, la evidencia como tal. Hay que tener en cuenta que acá dice que hay que diseñarlo, o sea, no hay que aplicarlo. Aunque bueno, aplicarlo, ¿qué es? Aplicarlo es solamente poner sí o no se está cumpliendo y si existe alguna observación, ¿no? Por ejemplo, que usted dice, sí se encontró, pero entonces usted acá pone la observación. Se observa que, no sé, hace falta, por ejemplo, el modelo relacional le hace falta normalizar, ¿sí? O solamente se normalizó hasta la primera forma normal, por ejemplo. Entonces, eso ustedes lo pueden aplicar ya, y aquí entonces al final, pues va el nombre de ustedes, que son los que realizaron y aplicaron la lista de chequeo. En este caso no se lo estoy aplicando a una persona, sino que se lo estoy aplicando a un proyecto, ¿no? Entonces no es a una persona como acá que tengo el modelo que es para un aprendiz, que es sobre un trabajo, sino que es hacia un proyecto. ¿Listo? Y digamos que es ya básicamente eso. Entonces lo entregan eso y pues esa es la evidencia básicamente. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta, muchachos. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, José. Cuénteme. Em, Más que sobre la evidencia, pues ahorita que estaba como comentando el tema de con el diagrama de clases, tenía era una duda sobre como una evidencia anterior. Si bien nosotros hicimos como los diagramas de clases de la funcionalidad del software, me preguntaba, por ejemplo, si la parte gráfica, si bien no es funcionalidad propia del sistema, también hay que ilustrarla en clases. Como por ejemplo, una parte gráfica muy específica. Yo quería hacer como una especie de hover, pues como que pase el mouse sobre cierta parte, se me renderice otro color, por ejemplo. Sí. Esas clases también hay que ilustrarlas en esa evidencia. Pues no tanto, o sea, no es de que no es necesario, porque el diagrama de clases, lo que pasa es que el diagrama de clases es como, primero que todo, es como el esqueleto del proyecto, ¿sí? Como el esqueleto. Entonces, el diagrama de clases nos permite a nosotros conocer e identificar cuáles son las clases que van a ir en nuestro proyecto. Por eso todas las clases que nosotros colocamos ahí tienen que ver es más como con el hacer del software, que haga acá, que no sé qué, ¿sí? Entonces es más que todo eso, es lo que se hace. Entonces, por ejemplo, ahí se identifica clases como persona, factura, producto, inventario, venta, compra, ¿sí? Son ese tipo porque todos esos son los que interactúan dentro del software. Y nosotros, o sea, ¿y para qué se hace? Porque lo que pasa es que el diagrama de clases es como el más representativo, ¿sí? Es como el más, uno de los más necesarios dentro del proyecto. Recuerden que los diagramas pues se realizan es dependiendo de la necesidad, pero pues el diagrama de clases es como casi siempre el más fijo junto con, con los diagramas de casos de uso, que es el diagrama de casos de uso ya nos permite como conocer un poco más a detalle, o sea, como más separado cada cosita de lo que se va a hacer, ¿sí? Entonces, que el software hay que hacer eso, entonces el diagrama, el caso de uso me permite a mí conocer cómo es la interacción de los usuarios con el software para uno saber cómo es que uno tiene que hacer el proyecto, ¿cierto? O el software. Pero en el caso del diagrama de clases es un esqueleto. ¿Por qué? Porque digamos si yo tengo un diagrama de clases, eh, yo ya tengo todo mi diagrama de clases pues identificado con multiplicidad, con todo. Ya uno cuando empieza a desarrollar el proyecto, uno puede empezar, digamos, a hacer, o sea, a pasar ese diagrama de clases a código. ¿Sí? Entonces es donde uno empieza a crear cada clase, que esta clase se llama tal, que tiene estos atributos y que tiene estos métodos, y los métodos hacen esto y esto y esto y esto y esto. En el diagrama de clases, pues los métodos no se especifica, pero pues para eso también están los requerimientos. ¿Listo? Entonces, como tal, esos requerimientos que usted, o eso que usted me está diciendo que haga, eso ya iría un poco es en el tema de los requerimientos no funcionales, porque ya estamos hablando un poco más es de como de la interacción que puede haber, o sea, al fin es un requerimiento, pero es más no funcional, ¿sí? Porque no afecta el funcionamiento del software, es de pronto algo de que cambia algo, cosas más estéticas, digámoslo así.
Entonces, ese lo podemos ubicar es en la parte de los diagramas perdón, de los requerimientos no funcionales, ¿sí? Y obviamente creo que hay unos diagramas donde usted puede, pues digamos, definir un poco la interfase, pero pues digamos que la representación de las interfaces es solamente, digamos, en la parte de, digamos, en la parte que, porfa, quitamos la cámara. Gracias. Espérame que no sé quién es. Esto, Joan Sebastián, porfa, quitamos la cámara un momento. Joan Sebastián Jaramillo, porfa, la cámara. Entonces, lo que le estaba diciendo, entonces, esa parte de las interfaces a veces se representan, pero no es que se representen en detalle, sino que dicen, no, esta es una interfaz gráfica y ya, como para hacer referencia que existe y pues obviamente muchas veces para decir por qué, o sea, para hacer referencia que llega algún mensaje a la GUI, se llama eso, que es la interfaz, todo lo gráfico a la GUI, entonces llega un mensaje a la GUI o que desde la GUI se envía cierta información, ¿sí? Pero ya eso, como le digo, ya pasa a ser más un poco como un requerimiento no funcional y no es necesario, digamos, pasarlo a un diagrama de clases porque, como le digo, no hay una interacción, que sí es lo que se necesita con un diagrama de clases, ¿sí? Conocer cómo va a interactuar con en mi software y por eso se requiere, ¿sí? Sí, entonces más fácil, en esta lista de chequeo se podría como meter en el diagrama de los casos de usos y evaluarlo pues según lo requerido. Sí, exacto. Sino que los casos de uso, pues nosotros ya los verificamos es en la fase de análisis, ¿no? Sí, sí. Sí, nosotros ya hicimos eso, fue en la fase de análisis. Los diagramas de casos de uso quedaron en la fase de análisis. Aunque sí, obviamente aquí también vuelve y se toca el tema de algunos diagramas, pero si usted los quiere presentar, pues no hay ningún problema, ¿de O sea acuerdo? que, o sea que como tal, la lista de chequeo sería como para esta fase que vamos. O sea, no necesariamente tenemos que tocar lo anterior. Exacto, sí, solamente para planeación, porque como yo les decía, lo que pasa es que estas evidencias hacen parte más que todo de la parte de calidad de software, ¿sí? Por lo mismo, porque mire, el material de estudio es el mismo que ya se vio en análisis. Y el material, pues digamos que es más que todo como para decir, bueno, miren, recuerden que esto es una lista de chequeo y cómo hacer una lista de chequeo. Porque el resto de material habla de análisis, habla de el informe de análisis, eso ya se hizo en la fase de análisis, ¿sí? Entonces, esto es solamente para verificar lo exacto, la calidad de software, pero en la fase de planeación, o sea, solamente lo que se ha hecho en planeación. Cuando estemos codificando, me imagino que habrá una evidencia muy similar donde te toca hacer unos instrumentos, pero eso ya se aplica al código, ¿sí? Ya como en la fase de ejecución es donde se construye el software, entonces ahí ya podemos hacer lista de chequeos de pronto que verifique la interfaz, de pronto las interfaces que estén, no sé, correctas, que cumplan con ciertos requerimientos, no sé qué, ¿sí? Que de pronto es algo muy parecido a lo que me estaba comentando. Y obviamente al código. Y lo mismo va a pasar en mi implementación. En implementación también vamos a tener que hacer de pronto listas de chequeo para verificar, pues obviamente si se tiene, no sé, formatos, si se hizo formatos de verificación, si se hizo la implementación, si se detectaron errores, cosas por el estilo, ¿sí? Si se hizo pruebas en el software, toda la parte de pruebas de testing en el software como tal. Entonces, en cada fasecita se está haciendo la verificación de eso. Y no, o sea, obviamente lo hago como una comparación y no tener que hacer la verificación de calidad de todo el proyecto al final, ¿sí? Que eso es lo que la calidad, por eso siempre tiene que ir, digamos, transversal, o sea, tiene que estar presente en todas las fases. O sea, no puedo al final del proyecto ponerme a verificar si quedó bien los requerimientos, si quedó bien en este caso, los artefactos de la fase de planeación, el código, no, porque pues ya cuando se terminó, pues es muy difícil llegar a hacer cambios, y eso es lo que estaba diciendo acá la guía, ¿no? Que por eso hay que verificar en cada momento y obviamente entre más temprano mejor. Entonces, obviamente lo mejor, en lugar de verificar al final la calidad de todo el proyecto, se verifica en cada fase. Y esa es la evidencia básicamente que se está pidiendo. Hacer la verificación, ¿cierto? Pero de lo que se ha hecho en planeación. Ya lo que se hizo en análisis, pues no es necesario presentarla ni hacerla porque ya se hizo. Ahorita solamente es lo que se ha hecho en esta fase de planeación. ¿Listo?
Listo, listo. Yo creí que era una recopilación de todo, pero no, me quedó claro ya. Listo, perfecto. Sí, la verdad la ciencia es muy sencilla y el primero pues es un taller, la primera ciencia es un taller. ¿Qué es eso? Que es un artefacto, los tipos de artefactos. Entonces, por ejemplo, un artefacto pues es eso, son los diferentes instrumentos que se ha creado o ustedes han creado para el proyecto. Entonces, un artefacto pues, puede ser un diagrama de clases, o sea, como estamos hablando de artefactos en general, un diagrama de clases, un requerimiento, una historia de usuario, todo eso son artefactos hasta lo que se usó para levantar la información, una entrevista, una encuesta, todos esos son los artefactos del proyecto. ¿Qué tipo de artefactos existen? Entonces ya ustedes buscarán, no sé si de pronto ahí se clasifiquen en los artefactos de diseño, de análisis, de, no sé, ¿sí? ¿Qué es la evaluación de artefactos? Entonces, la evaluación de artefactos es lo que ustedes están haciendo y lo que les estoy explicando, es evaluar si lo que se está, si por ejemplo el diagrama de clases que es el artefacto está cumpliendo con todo lo que, valga la redundancia, requiere un diagrama de clases, ¿no? Que se identifiquen las clases, que tenga sus respectivas encapsulamientos, su multiplicidad, el nombre esté en singular, que, ¿sí? Ese tipo de cosas. ¿Cómo se realiza? Entonces, pues ya saben, pues el proceso ustedes lo están haciendo, pues es primero analizar y pues eso ya lo dice acá, perdón, en el material lo dice, ¿no? ¿Cómo se realiza? Pues primer paso, definir muy bien qué es lo que se va a evaluar. O sea, yo no puedo crear una lista de chequeo para varios, o sea, una sola lista de chequeo, por ejemplo, para evaluar todos los artefactos, no, sino que es para cada uno, pues obviamente evaluar lo puntual que se requiere. Eh, entonces, ¿cómo se realiza? Pues primero eso, después, aquí están los pasos, me diseñar el formato, diligenciarlo y registrarlo, ahí está. ¿Cómo se realiza? Ahí está. ¿Qué instrumentos se utilizan? Entonces, listas de chequeo, aquí también lo dice, que es como el más usual, ¿sí? El más usual es la lista de chequeo. Hay otros que aquí no están, pero que, a ver, digamos cálculo de métricas de software también puede ser. ¿Qué es esto? Sí, también pueden revisar eso, pero como le digo, el más usual es como el tema de listas de chequeo. Hay otros que se llaman, no se llama lista de chequeo, sino que se llama ¿cómo se llama este? Una matriz, no. Bueno, se me olvidó ahorita el nombre. Ese lo usamos mucho en el tema se usa mucho en el tema pedagógico, que es parecida a la lista de chequeo, ¿sí? Pero tiene más cosas. ¿Y qué resultados se obtienen? Entonces, pues los resultados es ese, ¿no? Mejorar o detectar más bien los resultados que se obtienen pues en hacer todo el tema de hacer la evaluación de artefactos es identificar a tiempo de pronto fallas en los artefactos que se han creado para la fase o para el proyecto de software, básicamente. ¿Listo? Ese es el taller. ¿Sí? Obviamente ustedes de pronto van a buscar más cosas, van a profundizar en el tema, van a de pronto encontrar imágenes, la ponen, o sea, algo más completo, ¿no? Más a profundidad, como dice acá. Entonces, eso es básicamente, muchachos. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Ninguna, muchachos? Por el momento no. Listo. Yo creo que está como sencilla la evidencia, ¿no? No le veo tanta cosa. Ni está enredada, está más bien clarito todo el tema. Listo. Entonces, pues muchachos, eso es. No sé si tengan alguna otra pregunta de otra cosa que hayamos visto, alguna evidencia antigua. ¿No? ¿Ninguna? Entonces, bueno, muchachos, si no tenemos más dudas, preguntas, si tienen evidencias pendientes, por favor me escriben por interno, yo les estoy habilitando, no importa, ya podemos empezar a trabajar con las de planeación.
Entonces, para que por favor me escriban, me digan, profe, estoy pendiente de eso, yo poco a poco ahí les voy habilitando, ¿listo? Entonces, para que por favor, si tienen evidencias, me pueden escribir y vamos trabajando para que se vayan poniendo también al día. Listo, muchachos, si no es más, entonces nos vemos el lunes, ¿no? El lunes seguimos. Este lunes vamos a empezar ya a hacer la página, a hacer una página web. Ya hablamos un poco sobre el tema de responsive, todos los tamaños. Entonces ya el lunes podemos empezar a trabajar la maquetación de un sitio web para que ustedes se den cuenta cómo es el proceso, ¿sí? Y es algo obviamente muy sencillo porque pues es más que todo, aunque es, bueno, sí se puede alimentar con algo, cajas y todo el tema. Y ahí pasamos a empezar a ver algo que se llama Flatbox dentro del tema de HTML. Y pues más adelante ya estaríamos viendo Bootstrap, ¿no? Pasaríamos a ver algo de Bootstrap. Entonces, por favor, para que estén pendientes también el día lunes. Bueno, entonces muchachos, no siendo más, pues nos vemos entonces el lunes. Nos estamos hablando, bueno. Una feliz noche a todos. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, Listo, muchachos. profe. Igualmente que estén bien. Chao, Profe, feliz noche. muchísimas gracias, que esté bien. Bueno, ustedes, muchachos. Estamos hablando. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Bueno, chao.